Bienvenido, Isel, al Club de Ladrillo. Todos los que se sentaron alguna vez en esta silla son soñadores. Si yo miro un poco para atrás mi historia, veo que la gente comenta, che, vos siempre viste lugares que otra gente no vio. Me aburría mirar papeles y dar créditos, en cambio, ver obras me fascinaba. Habían comenzado acá en Argentina, en la zona de Buenos Aires, los barrios privados. Había una zona que prácticamente no había nada y había muy buenos accesos. Era Canning. La gente no va a venir acá sola, entonces pusimos un colegio. Fuimos súper exitosos y eso después nos jugó en contra. Armamos un esquema para tener compradores de afuera. ¿Y cuánto valía Gafisa en ese momento? 1 millar. Si hay que perder plata, se pierde plata, pero nunca la palabra. ¿Y por qué decidiste en un punto independizarte? ¿Qué tan importante es el mercado de capitales? ¿Qué le dirías a un padre que tiene un hijo que están viendo si trabajar juntos o no? Conocí una persona que se había salvado del holocausto. Y le digo, ¿cómo hiciste? Y me dijo, lo que pasa es que yo nunca tuve frío en los ojos. Hay éxitos y aprendizajes, no hay fracasos. El Club de Ladrillo. Construyendo la Argentina. Auspicia este capítulo Portland. Bienvenido, Isel, al Club de Ladrillo. Gracias por la invitación. Chicos, no quiero entrar en un lugar común, pero seguramente otros lo han comentado, pero realmente los quiero felicitar. Son unos genios totales. 40.000 seguidores en esta patriada fuerte en la cual están inmersos. Vos, Beltrán, sos un rockstar, sin lugar a dudas, y ahora mucho más que te salieron contrincantes. Eso significa que realmente estás ocupando el lugar de rockstar. Nico, vos capo total por la iniciativa y por las ganas de llevar esto adelante de la forma que lo estás llevando. Así que bueno, nada, agradecido por el lugar que me están dando para conversar con ustedes. Bueno, muchas gracias por eso. Bueno, Nico es tu hijo, para aclarárselo a la audiencia. Así que bueno, está bueno acá, viste, estar con familia, laburar con familia. Yo también laburo con mi viejo, así que bueno, me parece muy lindo. Y bueno, para arrancar esto, básicamente la pregunta es, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Mira, ¿dónde estoy hoy? Yo lo definiría con 3 palabras, ¿no es cierto? De alguna manera. Un soñador, resiliente, que mira a largo plazo. Soñador porque, bueno, todos los que estamos en esta actividad, todos los que se sentaron alguna vez en esta silla, son soñadores. Una persona que fabrica tazas, imagina tazas y va una atrás de otra. Una persona que imagina un desarrollo, sea suburbano, sea un edificio, sea un centro comercial, realmente es un soñador. Es alguien que mira un lugar donde nadie ve otra cosa y se imagina algo que lo va a trascender, que la gente lo va a ver, lo va a palpar, que va a tener un altísimo impacto, y para eso hay que ser un soñador. Todos los que estamos en esta actividad, de una u otra manera lo somos. Resiliente porque esta actividad la desarrollamos en Argentina y no podés ver cómo desarrollás esta actividad si no tenés o no podés enfrentarte a desarrollar esta actividad si realmente no tenés incorporada la resiliencia, porque las cosas cambian permanentemente en una actividad que es de largo plazo. Nosotros hoy vemos un terreno y al edificio lo vamos a ver dentro de 3 años, 4 años, y allí pudieron cambiar presidentes, ministros de economía, políticas, inserciones del país en el mundo. Y eso hace que si realmente querés perdurar, ya no solo exitoso, si querés perdurar tenés que ser resiliente. Y tener una visión de largo plazo, de alguna forma, te lleva a ser innovador, a ser creador permanentemente. ¿Por qué? Porque en el largo plazo todas son variables, no hay constantes, y mucho más en una realidad que es multidisruptiva, ¿no es cierto? Hay disrupciones permanentes. Cuando vos mirás en el largo plazo, sí o sí tenés que ser creador, innovador. Innovador en todo. Y si yo miro un poco para atrás mi historia,
veo que la gente me comenta, por lo menos, che, vos siempre viste lugares que otra gente no vio. No, bueno, forma parte de esto. También elegir un lugar nuevo es ser innovador. Haber visto Puerto Madero en el año 92. En nuestro primer desarrollo en Puerto Madero, sobre la Avenida Alicia Amor de Justos, que en ese momento ni se llamaba así, era realmente ser, si no por lo menos innovador, tener un temple muy fuerte. La gente decía, ¿cómo te vas a meter ahí? Las ratas corren a los gatos. ¿No es cierto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer allí? Yo pensé en ese momento, bueno, en ningún lugar del mundo un desarrollo frente al agua fracasa. Y la única ciudad, una de las pocas ciudades que tiene un río que es casi un mar y mira hacia adentro de Buenos Aires, si se abrió había un paredón, si se bajó ese paredón para que mire al río, esto tiene que ser exitoso. Y cuando nos metimos allí, les cuento que muy bien nos sabíamos, a tal punto que allí se hizo el primer doc que nosotros hicimos, después hicimos otro más y participamos en un tercero. No sabíamos qué hacer en la planta baja. Y digo, ¿qué hacemos acá? Se lo vendimos a una remisería y a un señor que arreglaba cuadros, ¿no? Cuadros de espejos, y no había nada, hasta que el Mirasol se puso con un restaurante y realmente la rompió. Entonces dijimos, uy, esto tiene que ser gastronómico. El tipo de la remisería y el que hacía cuadros se volvió, le tuvo que triplicar el precio que había pagado para que nos vuelva a vender, el espacio y poder hacer allí restaurantes. Eso fue en el año 92, ese proyecto ganó el International Property Award. Te hago una pregunta. No entendí muy bien cómo arrancaste. ¿Cuál es tu historia de vida? Mira, ¿Qué es lo que haces? Mi historia de vida, yo empecé trabajando a los 10 años. Por una razón muy, muy sencilla. Era indispensable. No había alternativa. Mis padres inmigrantes vinieron aquí de Europa casi al momento de estallar la Segunda Guerra Mundial. Nosotros perdimos toda la familia allí en Europa. Y mis padres eran pobrísimos. Mi familia era muy pobre. ¿De dónde vinieron? De Polonia. Vinieron de Polonia. Y bueno, tuve que empezar en la escuela primaria trabajando, vendiendo cosas. Vendía cosas de limpieza, mercería, casa por casa. ¿Qué ibas tocando la puerta cada casa? Iba tocando la puerta casa por casa con una valija grandota, que era más grande que yo prácticamente, con un montón de cosas, vendiendo casa por casa. En realidad, si te digo, mi primer trabajo independiente fue a los 6 años. Lo digo un poco en chiste esto. En mi casa había el diario lo compartían con otros vecinos. Es decir, el diario lo traían a las 10 de la mañana, a las 6 de la mañana, y a las 11 se lo llevamos a otro vecino porque lo compraba a la media. Un día trajo 2 diarios y salía a vender el diario, obviamente. Mirá. ¿No es cierto? ¿Dónde vivían? Vivíamos en La Plata, en el barrio del Mondongo. Para que tengas una idea, imagínate si era el barrio del Mondongo, no era Palermo Chico, ¿no? Imagino. Y único caso, hincha de Estudiantes de La Plata en un barrio tripero, así que ya había que ser aguerrido. Había que ser aguerrido para estar en ese entorno. Y bueno, nada, empecé de muy chico, ya te digo, vendiendo, mientras estudiaba, hice la primaria trabajando, la secundaria trabajando, la universidad trabajando. ¿Siempre lo mismo, vendiendo artículos de limpieza? No, vendí artículos de limpieza hasta los 15, 16 años, y a los 15, 16 años me volví mayorista de artículos de limpieza. No sabía eso. ¿Eh? No sabía eso. Ah, sí.
Mi papá tenía en ese momento se llamaba motofurgón, que era una motoneta que atrás tenía una caja. No es cierto, mi papá se había enfermado, ya después falleció. Entonces usaba el motofurgón y compraba, venía acá a Buenos Aires al 11 o venía a la zona donde está Alpargatas, compraba trapos de piso, trapos rejilla, en ese momento Pinexo, Pinoluz, las cosas que se usaban, Plastitel, las compraba en cantidad. Como compraba volumen, me daban 13 por 12. Después me daban 14, después me daban 15 por 12. Entonces yo lo vendía al mismo precio que la fábrica y me ganaba la diferencia. ¿Qué te ganabas uno en el 13x12? Claro, me ganaba uno, Claro. después me ganaba dos, después me ganaba tres. ¿No es cierto? Entonces ya podía vender volumen. Y qué sé, los trapos de piso, las cosas, viste, venía en el tren cargando los fardos de trapos de piso, me iba a La Plata y lo vendía ya. Después, no, ya después más grande, trabajé en una época en un banco, también en La Plata, y después, ya más adelante, trabajé en una empresa constructora y ahí me picó el bichito del desarrollo. Ahí justo yo me recibí en el año 73 de economista, y trabajé en una empresa constructora. Como ya venía trabajando, tenía algo de plata, ¿no? Había habido toda una situación particular en esa empresa constructora, con lo cual pude comprar primero el 8% de la empresa y después llegué hasta el 24%. Y fui... Locura, ¿vos qué edad tenías? Y tenía 23 años. Nada. Locura. ¿No es cierto? Y fui gerente general de la empresa. Y tengo un regalo, ¿no es cierto?, mientras estaba en la empresa, que se llamó Rodrigazo. No sé si aquí los chicos jóvenes saben qué fue, pero Argentina cada tanto ya te empezaba a dar cambios violentos en las reglas de juego. Y una devaluación tremenda, pero no tomaron las medidas básicas de equilibrar la macro, que era decir, bueno, devaluó, pero restringo la oferta monetaria. No monetizaron, hay que ser bestia, ¿no es cierto? Monetizaron la devaluación porque se armó un despelote bárbaro con los gremios, ¿no es cierto? Pero fue una devaluación, no me acuerdo, de 150%. No, viste, acá en Argentina cuando se hacen las cosas se hace realmente fuerte, realmente a lo macho, ¿no? Y yo digo, en el medio yo estaba vendiendo un edificio y había vendido una parte, en ese momento se vendía en pesos no con ajuste. Y ¿qué hice? Digo, ¿qué hago ahora? ¿No es cierto? Los dueños de la empresa se habían ido, uno al exterior, otro vivía acá en Buenos Aires, me habían tirado la empresa así para que la lleve adelante. Y aprendí algo que después les voy a contar, que creo que es de los 6 años, lo sé, que hay que cumplir. No importa las circunstancias, uno tiene que cumplir. Entonces, todas las obras se pararon, todas en La Plata. No había nadie que... Como yo no tenía experiencia, si hubiera tenido experiencia me hubiera asustado. Llamé a los compradores y les dije a todos, si me traen toda la plata junta, ¿no es cierto?, yo no solamente les termino la obra en 14 meses, 15 meses, sino que la termino en 9 meses, 10 meses. La termino en ese momento, no me acuerdo cuándo fue el Rodrigazo, le dije antes de tal fecha. La gente lo confió porque confiaba en la empresa constructora original, que había hecho muchos edificios, y venía la gente y me traían en ese momento los paquetes con el efectivo a contar. Arreglé con el personal, en aquella época mucho del personal eran italianos que trabajaban en las obras. Me acuerdo con el capataz, porque no es cierto. Y le digo, mira, si la gente trabaja 9 horas por día, 6 días por semana, de lunes a sábado, yo
todas las obras se paran. Yo les voy a dar trabajo, arreglamos que subía el sueldo un 40%, un 45% cuando había subido una barbaridad, pero nominal, porque todas lo echaron. Y con la plata fui y compré, no es cierto, todo lo que hacía falta. Fui en ese momento, vos no te proveías casi de fabricantes, sino a los corralones. Fui, compré, retiré las cosas, las puse en un depósito. No había riesgo de que te robaran, por lo menos. Y bueno, y terminé la obra. Y cumplí en el plazo que habíamos dicho. Y eso, bueno, me sirvió después para hacerme un nombre. Cuando empecé ya bastante más adelante mi actividad independiente, tuve algunos inversores de aquella vieja época. ¿Y por qué decidiste en un punto independizarte? Vos estabas como gerente general de una empresa constructora. Estaba como gerente, socio tenía el 24%. Era de la familia y hubo algún tema familiar de por medio. Era de la familia política mía, de mi ex mujer. Entonces, divorcio de por medio. Me independizo. Bien. Es cierto, liquidamos las cosas y yo me... ¿Y en qué año te independizaste? Mira, en realidad yo en el interín trabajé en otras cosas, estuve en la actividad financiera bastante tiempo. Yo volví a ser desarrollador, primero desde la actividad financiera. ¿Qué pasó? Estamos hablando de la época de la convertibilidad, el 1 a 1. En ese momento hice el primer programa de securitización de hipotecas, se llama PAT, P-A-T-A, como camino en inglés, como sendero. Programa argentino, no los quiero aburrir mucho. No, dale, contá. Programa argentino de titulización hipotecaria con el Banco de Valores, fue el número 1. ¿Pero qué sería securitizar hipotecas? Sería dar hipotecas, empaquetarlas, las hipotecas, y en ese momento vendérselas a las AFJP. ¿Qué pasó? Empezaban las AFJP en Argentina y yo digo, me quedé afuera, yo no estoy en una AFJP, a ver qué puedo hacer para ser proveedor de las AFJP. Hicimos eso, llegamos a dar 5.000 hipotecas, en su momento con la empresa nuestra, Eurofin, y dando créditos hipotecarios dije, yo soy desarrollador, yo fui. Aparte, me aburría mirar papeles y dar créditos, en cambio, ver obras me fascinaba. Y ahí, bueno, volví primero a Puerto Madero, después empecé, en Puerto Madero hicimos primero el DOC 7, con una empresa que la llamamos Loft de Madero. Fue un proyecto exitoso. Después le compramos a IRSA una parte del DOC 6, que Argentina es esto, yo les conté recién del Rodrigazo. Le compré una parte del DOC 6 a IRSA el 6 de diciembre de 1994. ¿Por qué se los digo con esta precisión? Porque habían fijado que a los 30 días, el 6 de enero del 95, tenía que hacer un desembolso muy grande. En dólares billetes, como se acostumbra en la República Argentina, a pesar de que en ningún lugar del mundo se hace así. Y el 20, no me acuerdo, 19 o 20, antes de eso, el 15, me llaman de IRSA y me dicen, che, mira, necesitamos que lo pagues antes de fin de mes porque cerramos balance, qué sé yo. Yo quería hacer buena letra con IRSA y le digo, sí, no te preocupes, te pago el 28, unos días antes. Y el 20 explota en México el tequila. Y en Argentina volaron los bancos, en ese momento el ex-trader, que eran en el mundo existen los bancos de inversión. En Argentina los bancos de inversión eran mesas de dinero, olvídense.
¿no es cierto? Había 5 o 6, fueron cayendo uno atrás de otro porque cayó la paridad de los bonos, estaban recontra leverallados, y yo le había dado la palabra ahí a IRSA que le iba a pagar antes. En medio de esto no había dólares en Argentina. Conseguimos del Citibank, porque le dijo al Citibank, ¿cómo no me vas a entregar los dólares? Algo un despelote bárbaro. Y conseguimos dólares. Y el Citi nos pagó con dólares de 20, de 10, billetes de 10, de 20. ¿Cuánta guita era? Mucha. Y vino la gente de IRSA en ese momento, algunos de los directores, ¿no es cierto?, con zapatillas, con bolsos y traquetas de tenis. A llevarse la plata, y se la llevaban la plata en los bolsos. Todo billete de 20, de 10. Billete de 10, 20, por ahí de 50, Claro. había algo, alguno de 100, ¿no es cierto? Pero bueno, eso habla que en Argentina hay que ser resiliente. Y me tocó a mí tener que ser resiliente en más de un caso. Y como les decía, tener una visión de largo plazo, así como vimos en su momento Puerto Madero. Estábamos en Puerto Madero y habían comenzado acá en Argentina, en la zona de Buenos Aires, los barrios privados. Se acababa de hacer, o estaba en construcción, la Autopista del Sol, la Autopista Pilar. Entonces, en la zona digamos, aledañas a la autopista, se largaron un montón de barrios, muchos de ellos existen hoy, algunos quedaron por la mitad, y nosotros dijimos, uy, nos quedamos fuera acá. Entonces, ¿qué hice? Agarré un mapa del Gran Buenos Aires, lo puse en la pared grande y dijimos, a ver, ¿qué otra zona hay? Y miramos, ¿no es cierto?, que había una zona que prácticamente no había nada, no había barrios carenciados y había muy buenos accesos, que era Canning. ¿Esto en los 90? Esto fue en el año 95. Bien. 95, 96. Y Love de Madero nos ha ido muy bien. Habíamos hecho el DOC 14 también. Y dijimos, siempre cuento que llegué a Canning a caballo porque en ese momento no había, digamos, no estaba el distribuidor. Hoy si voy a caballo, creo que no me puedo ni subir al caballo. No tengo que subir una escalera, me tienen que dar una grúa, me tienen que poner encima, pero bueno, nada. Y llegamos a Canning y dijimos, prácticamente había un barrio que vendía lotes, grande, que todavía existe y fue muy exitoso allá. Había algunos clubes de colectividades, de varias colectividades, y dijimos, vamos a incorporar una idea que habíamos visto en Estados Unidos, que es el housing. En ese momento arreglamos, primero con el Bank Boston, que era un banco que estaba acá, y después con el Scotiabank, para darle crédito a los compradores de casas. Y armamos un esquema en el cual llegamos a construir 600 casas. La gente venía, teníamos casas modelo, entraban con teníamos un carrito de golf con, no es cierto, digamos, asientos atrás, el carrito que tiraba como un vagón, ¿no es cierto? Iba en una calle modelo que había 9, 10 modelos de casas distintas, equipadas, con una señorita esperando en cada una, para explicar la casa. Bueno, menos mal que aclaraste. No, una vendedora. Perdón. Claro, ahí va. Sí, no sonó muy bien. No sonó bien. Y habíamos, donde iba a ser el Clubhouse, habíamos armado todo un esquema para que la gente venía, elegía la casa, nosotros le preguntábamos, a ver, ¿usted cuánto gana? Tanto, ¿de qué trabaja? ¿Y su mujer qué hace? Le armábamos un scoring Fatincasa, ¿no es cierto? Le decíamos, mire, usted puede acceder a un crédito de tal valor, en estas condiciones, lleve toda esta, le pedíamos una seña,
vaya a verlo en la sucursal, a ver dónde vive usted, bueno, vaya a verlo en la sucursal tal, al señor tal, firmen los papeles y así vendimos 600 casas. También dijimos, acá hay que hacer un cambio de fondo porque la gente no va a venir acá sola, entonces pusimos un colegio, el Colegio Grilli, que en realidad, ¿qué hicimos? Compramos la tierra, le propusimos a una gente que tenía un colegio que lo instale y nosotros se lo financiamos contra matrículas. Pensamos que nos lo iba a pagar en 10 años, nos lo pagó en 3. Wow. Porque explotó, Canning realmente explotó. Después otra zona que vimos, aparte de Puerto Madero, no es cierto, de Canning, bueno, Vaca Muerta. Espera, antes que arranques con Vaca Muerta, quiero consultarte. Sí, Vos arrancaste con el PAT, dijiste. sí, Compraste tu primer terreno, que fue el Dock 7, ¿no? sí. ¿Cómo hiciste para financiar el Dock 7? Bueno. ¿Vos tenías plata en ese momento? ¿Hiciste No, la guita en el no, PAT? No. El terreno sí lo compramos con socios. Nos asociamos con otra gente que también puso dinero. Armamos esta sociedad. Participaron de esa sociedad algunas empresas constructoras grandes que hicieron la obra, Arroyo, Cónica, Natino, que en ese momento eran empresas grandes. Pero nosotros, a medida que fuimos desarrollando el proyecto, ellos se quedaron como constructores y nosotros le fuimos comprando, porque armamos todo un esquema de financiación disruptivo para la gente. El proyecto fue hermoso, les digo, chicos, ganó la Bienal de Arquitectura de Chile, ganó, en general, siempre tratamos de hacer productos de muy buena calidad. Hoy se ve eso, por ejemplo, en Torre Mayor, en Olivos, casi no hay departamentos de reventa y en la zona hay un montón, y los que se revenden un 20, 25, incluso 30% más que los otros de la zona. Y armamos todo un esquema de financiamiento que le daba un financiamiento a los compradores, para que tengan una idea. Esto es genial. Lo flexibles y visionarios que son los banqueros en la República Argentina. En ese momento el Santander se llamaba Banco Río porque era un banco local de un grupo financiero petrolero muy grande de aquel entonces. Yo lo conocía al gerente general, y lo conocía al gerente comercial y al gerente del departamento inmobiliario. Entonces les sugerimos que le den crédito a los compradores de lofts. Ellos hicieron un análisis y llegaron a la conclusión de que Puerto Madero era una cosa de moda que en 2 años iba a ser, la gente se iba a ir y iba a ser un fracaso total, ¿no? Nosotros armamos un esquema de financiamiento empaquetamos estos productos que se los vendíamos a las AFJP, ¿no es cierto? Y con eso hacíamos el revolving. Necesitabas un capital de base, dabas los créditos. Con esos créditos concedidos los empaquetabas con el Banco de Valores como fiduciario, se los vendíamos a las AFJP, nos hacíamos de la plata, volvíamos a aplicarlo, ¿no es cierto? Y así, por eso se llamaba PAT, era paso a paso ese programa. Y bueno, y usamos ese esquema para financiarle a compradores en Puerto Madero, sobre todo el Dock 14 prácticamente se vendió todo financiado, y que también era novedoso en ese momento, que es lo que charlamos siempre, ¿no? De ser, incluso en este momento, hay que ser mucho más creativo que en otros momentos de la Argentina. Después, bueno, descubrimos de alguna forma el puerto de Olivos. Todas las torres que ustedes ven acá, no había ninguna. La primera que hicimos fue la nuestra, Torre Mayor. Un despelote porque el público, la gente decía, no, acá torres no es cierto. Después, la misma gente que decía no, después nos compraba departamentos. Como siempre.
En ese momento, estamos haciendo también Renoir, yo, bueno, no los quiero aburrir con historia, no sé si creen que esto es interesante Sé para vos, la gente. tranquilo. En ese momento yo estaba convencido, les estoy hablando de 2007, de que Argentina tenía todas las de ganar. A veces uno dice que Argentina nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Tenía todas las de ganar. Superávit comercial, 3,5% del PBI. Superávit fiscal, 3,5% del PBI. Ahora nos estamos matando por soja, $600. Digamos, el gobierno de ese momento recibe el país con una participación del sector público del 27% del PBI. Como habíamos defolteado, no teníamos el problema de la deuda, porque ¿viste? Es una empresa que estaba en convocatoria, no le pagaba a los acreedores. Estaban todas, no es cierto, Buenos Aires, una ciudad hermosa, friendly en todo sentido, con cultura, con, no es cierto, con excelentes restaurantes, cosmopolita. Dijimos, Buenos Aires tiene que ser un destino de la inversión inmobiliaria del mundo. Y tenía dos ideas en la cabeza. La primera, transformar a Buenos Aires en un destino. Yo jorobaba en ese momento, digo, vamos a exportar lo que es inexportable, los inmuebles. Y esa es una idea. Y la segunda, hacer una compañía listada en la Bolsa de Buenos Aires y de ahí después ir al Nasdaq o al NYSE. ¿Qué es el Nasdaq? ¿Qué es el NYSE? El NYSE, el New York Stock Exchange, el Nasdaq es otro de los mercados. En general el Nasdaq van empresas más tecnológicas, pero tienen menos requerimientos. El NYSE van más empresas, New York Stock Exchange, más tradicionales de la vieja economía, pero con más requerimientos. Pampa, todos los bancos de Galicia, qué sé yo, el Superville, YPF, todas están listadas allí. Que vos lo que listás es un ADR, es decir, vos agarrás tus acciones, haces como un fideicomiso y emitís un certificado de depósito sobre esas acciones. Y eso se cotiza espejo de la acción. Ok. Entonces dije, primero de todo, hay que ampliar el mercado al infinito. ¿Cómo se amplía el mercado al infinito? Digamos, trayendo compradores de otros lados del mundo. Y tuve un problema, ¿saben cuál fue? Fui recontra exitoso en eso. Ahora le digo por qué un problema. Fui al Salón Inmobiliario de Madrid, al Barcelona Meeting Point, a MIPIM de Francia, y tanta trascendencia tuvo que me invitaron a formar parte del el Salón Inmobiliario de Madrid. Tiene un board de directores del mundo, aparte de, digamos, está el de España y el del mundo. Y a mí me invitaron a ser el director por América, por toda América. Es cierto, había uno por Europa, había uno... y tuvimos mucha trascendencia y vendimos muchísimo a compradores de afuera. Solo les cuento dos ejemplos puntuales. En uno armamos un network de inmobiliarias para vender en Europa. Uno de los proyectos que teníamos, Young & Stones, que era un restyling de una obra con construcción nueva, viste, lofts en San Telmo. Habíamos armado este esquema de ventas, ¿no es cierto? Y piensen con la tecnología que existía en ese momento. Y siempre tuvimos una inclinación en la empresa de estar, eso fuimos los primeros que usamos Revit. Siempre me gustó el tema, vos lo sabés, ¿no? Y les comentaba, ese proyecto, por ejemplo, lo pusimos en venta y dije, vamos a vender 10 unidades. Y hubo un mundial en el 2006, ¿no? Sí. Bueno, en el mundial del 2006
No entré porque estábamos todos con el Mundial y hacíamos reuniones con los obreros en Puerto Madero para ver los partidos y qué sé yo. Y no entré a ver qué estaba pasando. En 3 días se nos fue todo el edificio. Por el sistema, no sé si es claro. Porque la gente, ¿cómo era? Las inmobiliarias de afuera tenían que registrar un comprador. Ese comprador, vendíamos todo por la ley española. Abrimos una oficina en Madrid y todo se vendía con la ley española. La ley española te exige darle una póliza de seguros al comprador para que no haya... Nosotros logramos que Zurich Versicherung de Europa, que sería la Zurich de acá, nos diera la póliza de seguros para poder vender dentro de la ley española. Fuimos súper exitosos y eso después nos jugó en contra. Ahora les cuento por qué. Pensaba eso por un lado. Por el otro lado, digo, hay que sacar la compañía a la bolsa. Pensábamos, Argentina tiene todas para, no es cierto, recién tenía superávit en el subrubro de comercio exterior de energía. Recién se descubrían los primeros yacimientos de gas cerca de Ushuaia y también petróleo. ¿Cómo se chocó esa calicita? La verdad que hay que ser muy poco, te diría flexible como para chocar eso. Estaban dadas todas las condiciones. Estábamos convencidos que íbamos a ser una empresa de clase internacional. Entonces dijimos, en ese momento armamos un esquema para tener compradores de afuera. Productos de altísima calidad. Renoir ganó 2 veces el International Property Award en Londres. Fuimos la primera empresa, creo que latinoamericana, que ganó la Argentina seguro, estoy casi seguro que la primera latinoamericana que ganó es un premio importante. Y bueno, nada. Entonces, armando los compradores, desarrollando acá habíamos armado un equipo de lujo, realmente de lujo, un área técnica, ¿no es cierto?, de lo mejor que uno podía lograr en esa época, con metodologías, ¿viste?, no habituales. Yo muchas veces te lo comento, no los quiero aburrir. Y digo, bueno, tenemos que buscar un socio de afuera. En ese momento en Brasil, 23 compañías desarrolladoras salieron a la bolsa. Y había 4 o 5 muy grandes. Una Cirela, otra Gafisa, otra PDG Realty. Cirela se asocia con IRSA, ¿no es cierto? Hicieron el proyecto acá nomás, Horizons. Cirela huyó despavorido. Después hizo Horizons y dijo nunca más. Trajo metodologías de afuera, de Brasil realmente. Nosotros nos asociábamos con Gafisa y PDG Realty con... ¿Cuánto valía Gafisa en ese momento? Gafisa en ese momento valdría 1 millar. ¿Qué? ¿Millard? Sí, 1.000 millones. 1.000 millones. Sí, más o menos, 1.200 millones. Y Cirela otro tanto. PDG Realty era un banco, era el Banco Pactual, valía un poco menos. PDG se asocia con TGLT, que ahora es GCDI. Cirela se asocia con IRSA. Y nosotros pasamos todo el due diligence con Gafisa, firmamos toda la documentación y el 17 de julio del 2008 fue el famoso voto no positivo de Cobos. Se armó en ese periodo, mientras estábamos haciendo todo, en un país que tenía todas las de ganar, empezaron a pelearse el gobierno con el campo. Una locura.
Una locura. Gafisa estaba listada en el NYSE, en el New York Stock Exchange, y el accionista controlante era Sam Zell, que es Una bestia. una bestia, Bestia total. dueño del Chicago Chronicle. Pasamos todo, a nosotros nos asesoró el Citibank, gastamos, viste lo que fue esos due diligence, ni les cuento, chicos. Es más, te tenía que mostrar hasta, ¿no es cierto?, hasta la suela de los zapatos, ¿no? Pero, viste, mandaron equipos de trabajo, todo fenómeno, y había 90 días para que hagan el desembolso de la plata, ¿no? Le habían evaluado muy bien a la compañía. Yo estaba, viste, feliz como perro con dos colas. En el interín sale el voto no positivo. Me llama Wilson Amaral, el gerente general de Gafiso, y dice, meu amigo, meu caro amigo. Cuando me dice eso, empiezo a sudar tinta. Empiezo a sudar, digo, dice, vos me vas a entender, dice, un país cuyos ingresos dependen del sector agropecuario, que es el que le genera los dólares, y el gobierno se pelea con ellos. Dice, si tú, el mismo día, mira, el voto fue, fue a las 4 de la mañana. El tipo me llamó a las 11 de la mañana, ¿no?, del mismo día. Dice, vos vas a entender, dice, somos una compañía seria que cotiza en la bolsa, no podemos decirle a nuestros accionistas que el primer destino internacional que vamos a tener, y el acuerdo era que nosotros de acá, la empresa iba a ser DIPSA, después iba a ser DIPSA Gafisa y después iba a ser Gafisa Argentina. Ellos incrementaban la participación y nosotros de acá íbamos a manejar todo América Latina fuera de Brasil, que Brasil era el mercado de ellos. Me dice, vos vas a entender que nosotros en ese país no podemos entrar, en tu país, con lo cual nos quedamos pedaleando en el aire. Y habíamos acordado en ese momento, que íbamos a hacer todo un programa de inversiones y construcciones que iba a ser, ¿no es cierto?, muy interesante. Argentina era competitiva, íbamos a proveer de Argentina insumos a Brasil, al revés de lo que pasa hoy. Y bueno, nos quedamos pedaleando en el aire. Por eso cuando les digo que hay que ser resiliente, ¿no? Y bueno, nada, en ese momento también estábamos con otra idea que yo creía original. Yo viajé varias veces, cuando viajé a Inglaterra, viajé a Europa mucho para vender afuera. Me contacté con empresas de otros lugares, entre ellos con Imar y Dubai Properties, que son las dos grandes empresas de Dubái en ese momento. Estamos hablando, chicos, de hace 15, 18 años atrás. Para que participen en la inversión acá, diciendo que de armar un corredor de inversiones desde el Golfo aquí, sobre todo que iba a venir, ya sabíamos, Emirates al año siguiente. Vinieron los dubaitíes, una anécdota de color. Uno de ellos, cuando viene acá, se enamora de la que era mi asistente en ese momento. Y los musulmanes pueden tener hasta 4 esposas. Entonces la quería comprar de la manera que sea a Eli. La quería comprar. Y decía, ¿cuánto se necesita para...? Y ellos llegan a la conclusión de que no, de que era preferible, de que nosotros nos fuéramos, les gustaran mucho cómo teníamos las obras, la tecnología que estábamos utilizando. Utilizábamos en ese momento encofrados deslizantes,
que nos permitían un producto de muy buena calidad y montar hasta 6, 7 losas por mes, losas de 600, 700 metros. Entonces me acuerdo que me dice Salam Al-Shaksi, se llamaba el CEO de la compañía, me dice, ¿cuánta gente trabaja en tus obras en Argentina? Y le digo, mira, en este momento más o menos 800. ¿800? Te mandamos 2 jumbos, me dice. Te mandamos 2 aviones. El problema nuestro es traer a gente que trabaje. Te mandamos, tráiganos a la gente y vengan a construir acá. ¿No? Bueno, obviamente ni locos, ¿no? Pero bueno, nada. Argentina se puso, lamentablemente teniendo todas las de ganar, se puso complicada. Y los compradores del exterior, que le vendimos a gente importantísima, se fueron yendo todos porque Argentina se puso hostil. Empezaron a haber impuestos que no existían para la gente extranjera. Y bueno, nada, tuvimos que resolver también ese tema, habiendo vendido en dólares, porque en el exterior no podés decir, mirá, esto va con ajuste CAC. No lo entiendo, viste, hubiera sido una ridiculez. La inflación en dólares, lo que se comentó en alguna oportunidad aquí en alguna mesa, fue tremenda y nos tuvimos que readecuar a toda esa realidad, que fue muy dura y terminar con las obras. Y bueno, nada. Pero siempre tratamos de, les comentaba, encaramos después otro proyecto, siempre pensando que Argentina tenía en ese momento un mercado de capitales incipiente, con un crecimiento muy fuerte. Hoy no existe mercado de capitales en Argentina. Es decir, es una persona sin sangre. Sin sangre. En ese momento, ¿qué tan importante es el mercado de capitales? Es indispensable. Hay 2 recursos que en las obras en nuestra actividad son indispensables. Vos podés sustituir mano de obra por maquinaria. Podés cambiar los insumos. Pero hay 2 que son indispensables. La tierra, por las características de nuestro... y el fondeo, el capital. Fíjense que todas las obras en Argentina se hacen en su gran mayoría, o se hacían, porque creo que ahora está cambiando totalmente las reglas, se hacían en función del flujo de capital. La gente prevendía, en última instancia, los desarrolladores actuábamos como banqueros que tomábamos plata de la gente y en lugar de darle la plata más un interés, le entregábamos un departamento. ¿A quién le vendíamos? A gente que le quemaban los pesos por la inflación. Cuanto más alta la inflación, más le quemaban los pesos en las manos y le decíamos, dame eso que te voy a entregar. Chiste, ¿no? Que te voy a entregar un bien que vale en dólares. Dolarizate con el vehículo que nosotros, los desarrolladores, te generamos. Yo creo que ese modelo está cambiando radicalmente. Las AFJP en el 2008 se expropiaron. En ese momento tenían el mismo volumen de activos que tenía todo el sistema financiero y crecían un 10% por año. Con lo cual hoy hubiéramos tenido, de haber existido, con todos los errores, con todo lo que estaba mal, pero viste, hijo, yo te puedo asegurar que vos alguna vez hiciste cosas mal y yo no por eso fui y te maté. ¿No es cierto? Te corregí. Acá las AFJP había cosas que corregir, pero dijeron, nos las llevamos. Argentina se quedó sin mercado de capitales. Hoy, con la misma proyección, hubiéramos tenido un PBI medio solamente de mercado de capitales. Miren qué diferente hubiera sido el esquema. Y bueno, hoy hay que hacer las cosas distintas. Impresionante, querido. Tenemos una pregunta de nuestros amigos de Leadnamics Sí. para vos. La pregunta es,
¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado de tus equipos? No es solo un aliado, es indispensable. Es indispensable. Estamos en un periodo previo a, hoy decíamos que hay muchos cambios disruptivos en forma simultánea. Y estamos acercándonos cada vez más a la singularidad. Cuando la singularidad se dé la singularidad es el momento en el cual la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. No sé si serán 10 años, Singularity University pensaba en principio que iba a ser en el 2045, después el 2040, después ahora estamos diciendo en la década que viene. Nosotros en la empresa ya estamos utilizando inteligencia artificial, es nuevo. Como los amigos de Lead Dynamics acá. Sí, Claro. no, pero ya estamos usando inteligencia artificial para el tema de compras. ¿No es cierto? Sin duda, ¿no es cierto? Sin duda es una herramienta indispensable. Ahora el paso siguiente es utilizar inteligencia artificial para todo lo que tenga que ver con ventas. Para poder trabajar sobre base de datos, para poder identificar con el mayor grado de precisión al comprador y conocer al comprador antes de que él aparezca en el mercado. Ya conocerlo, saber cuál es su realidad, su capacidad de pago, cómo se compone su familia, si está pensando en mudarse de Almagro a Canning, ¿no es cierto? ¿Qué buscó? Eso se viene y eso es ya. Eso es ya. Es más, yo estoy convencidísimo, nosotros en DIPSA estamos en la etapa del traspasamiento generacional y estoy feliz de este momento que estamos atravesando porque se ha incorporado Nicolás a la compañía, con lo cual, si yo hoy decía que me defino como un soñador resiliente, que tiene visión de largo plazo, en el último tiempo me faltaba esto. Mirá. Con la incorporación de Nico la puedo volver a tener, volvemos a hacer planteos y tenemos que pensar también en el sector del post-trabajo. ¿Qué es eso? Donde procesos robotizados reemplacen la forma de producción tradicional a la cual están, Claro. ¿no es cierto?, estamos acostumbrados. Y hoy lo estamos empezando a hacer en DIPSA, ¿no? Excelente. Che, ¿y qué le dirías a un padre que tiene un hijo que están viendo si trabajar juntos o no, si va a aguantar la relación o no? ¿Qué consejo le darías a un padre y a un hijo que están analizando laburar juntos? Mira, conozco infinidad de casos exitosos y no exitosos. Incluso al principio a nosotros no nos resultó fácil porque Nico venía de ver una realidad en el exterior. Yo había achicado muchísimo la empresa, no mucho, muchísimo. Dije, si no hay continuidad, ¿para qué me voy a estar complicando la vida? Y volver a plantearle a mi hijo con la fuerza, con la polenta que tiene Nico, con las ganas de hacer, con digamos, su aporte permanente en las distintas áreas, volver a decirle, che, mirá, vamos a poner esto a andar rápidamente y este terreno que vos ves acá en el medio del campo, vas a ver que va a haber una ciudad de 10 edificios y que todo esto, ¿no es cierto? Ese convencimiento realmente no fue fácil, volver a armar equipos, que Nico participe en el armado, el hijo participe en el armado de equipos y de hecho darle su espacio, y como padre entender que tenemos en muchas cosas visiones diferentes, que muchas de los aspectos sobre los cuales yo basé traer la compañía hasta acá, si no están perimidos, dentro de poco lo van a estar. Tener flexibilidad, saber escuchar, pedirle también que me escuche, porque si bien hay ciertas cosas que están perimidas, otras que no lo están.
otras que no lo están y que son fundantes. ¿Mm? Y bueno, dialogar mucho, complementarse, poner todo sobre la mesa y como padre saber que lo relevante es lo que viene. Lo relevante es lo que viene. Digamos, saber que uno tiene su vida útil empresaria acotada, que se irá liberando en el tiempo, que mi tarea fundamental hoy es coachearlo. ¿Mm? Mi tarea fundamental es ayudarlo a que sea exitoso. Y estoy convencido que Nico va a ser súper exitoso. Pero lo digo desde adentro. Yo creo que en 10 años más la compañía va a ser, y digo, no nuevamente, va a estar muchísimo más alto de lo que yo la esperaba en su momento, o de lo que yo esperaba en su momento que fuera. Si cumplir a rajatabla con la gente, incluso si hay que perder, plata se pierde plata, pero nunca la palabra, nunca el compromiso frente a terceros. Y eso implica no bicicletear pagos, significa tratar de que eso, nosotros estamos trabajando, volvimos de vuelta a la situación en la cual las obras se entregan en el plazo que es cierto, cosa que no existe en nuestra actividad. Ya pasamos los primeros exámenes, ¿no es cierto?, de que las obras se entregan dentro del cronograma, de usar tecnología en todos los órdenes y fundamentalmente construir equipos de gente sumamente capaz, sumamente formada y muy comprometidas con los objetivos de la compañía. Nosotros tenemos una visión la llamamos el número 5 del dado, que es sobre lo cual estamos trabajando, que es, por una parte, cómo estructurar la comercialización, y la inteligencia artificial va a tener un rol hiperrelevante. Segundo, cómo construir utilizando tecnologías que te permitan reducir fuertemente los tiempos, entregar productos de muy buena calidad, con muy poca postventa, ¿no es cierto?, en plazos adecuados y, ¿no es cierto?, y con costos competitivos, armar un esquema de financiación que sea independiente de los bancos, un sistema de financiación institucional, ¿no es cierto?, independiente de los bancos, y luego un esquema de scouting de proyectos. Esos son los 4 puntos. Y el centro es tecnología y recursos humanos, que eso juega en las 4 puntas. Clarísimo, qué lindo, Isel. Y como para cerrar, me gustaría saber qué consejo le darías al joven Isel de 20 años que está arrancando su carrera laboral. ¿Qué le dirías? Mira, yo me acuerdo que hace mucho tiempo conocí una persona que se había salvado del Holocausto, ¿no? Y le digo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y me dijo, lo que pasa es que yo nunca tuve frío en los ojos. Yo, ¿qué quiere decir esto que tuve frío en los ojos? ¿No? Después con el tiempo me di cuenta, ¿no es cierto?, de no saber que hay desafíos permanentes, que todos vamos a fracasar. Si yo quisiera hacer una lista de todos los fracasos que tengo, creo que no me alcanzaría Wikipedia, ¿no es cierto? Pero hay que ser, ¿no es cierto?, hay que tomar en nuestra actividad, yo siempre digo, hay éxitos y aprendizajes, no hay fracasos, ¿no es cierto? Uno puede perder plata, uno puede, no es cierto que algo que quería no salió tan bien como quería, pero vivirlo siempre como un aprendizaje, ¿no? Eso, tener una mente abierta,
entender que todo cambia, tener la ductilidad de adaptarse a los cambios. Y hoy estamos, termine o no termine Milei su mandato, sea reelegido o no reelegido Milei, pase lo que pase, digamos, ya los cambios que Argentina vivió son cambios de fondo y que llegan a nuestra actividad. Y hoy se ven esos cambios, que estamos frente a un cambio también disruptivo, un cambio de paradigmas, porque los costos los costos de fabricación, los costos, ¿no es cierto?, de reposición, en muchos casos superan los precios de venta. Eso significa que se viene un cambio. ¿Viste? Así como cuando las tasas de interés de largo plazo son menores a las de corto plazo, es decir, la curva está invertida, significa, flaco, acá en el mercado de capitales algo va a pasar. Bueno, cuando pasa esto en nuestro sector y durante un periodo, significa que van a haber depuraciones, que va a cambiar la forma de venta, incluso que va a cambiar la forma, digamos, de financiar los proyectos y probablemente hasta en algunos aspectos la forma en la cual se produce. Bueno, Muchísimas muchas gracias, querido. Gracias. Bueno.